¿Listo para embarcarte en una aventura literaria inolvidable? Entre Párrafos es un podcast emocionante que se está transformando en tu portal a un mundo de historias cautivadoras, discusiones profundas y entrevistas inspiradoras con autores talentosos. Sumergite en el reino de la literatura y déjate llevar por la magia de las palabras, descubriendo libros de nuevos autores. No olvides presionar el botón de suscripción, unirte a nuestra comunidad de ratones de biblioteca y desbloquear el verdadero poder de la narración independiente. Entre Párrafos, encuentro de escritores, la parte divertida de las letras. Soy Marcelo Urbano, periodista, escritor y por la gracia de las nuevas tecnologías, podcaster. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio de Entre Párrafos, hoy con la escritora Bárbara Galantino, oriunda de Roma, Italia, que desde 1997 está radicada en Buenos Aires. Ella actualmente se dedica al copywriting profesional y es autora de varias obras literarias. Todo comenzó con La Rubia, un relato que forma parte... No se llama como Todo comenzó con La Rubia. La Rubia es un relato que forma parte del libro Presente de Palabras de varios autores que se publicó en 2020. En 2021 publicó Vertical, su primera novela, posteriormente Inestable de 2022 y Una vida lejos, que es su última obra, sobre la cual después vamos a profundizar. Ella lleva una cuenta de Instagram, Palabras de Bar, donde publica relatos con forma de novelas cortas en capítulos diarios. Quiero darle la bienvenida a esta autora, si me lo permite, ítalo-argentina, con quien vamos a recorrer su pensamiento, su obra y su vida. Buenas tardes, Bárbara, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, Marcelo. Buenas tardes a todos los oyentes. Bueno, por mi parte, muy complacido de conocerte, de modo que si estás lista, vamos a tratar de profundizar en tu vida y en tu pensamiento y en tu obra y darle para adelante porque me parece que la vamos a pasar bárbaro. Tengo que hacerte una pregunta informal. Primero, vos sabés que yo comienzo mis programas con una pregunta informal que no tiene que ver con la literatura, pero que de alguna forma le rasca el bolsillo. ¿Qué es lo que te llevó de los negocios internacionales a la literatura? Acá podríamos estar hablando todo el programa, creo. Bueno, Digamos que todos tenemos, creo, ¿no? Al menos la gente que sigue queriendo hacer cosas, venimos con una trayectoria en donde a veces, no siempre, los sueños coinciden con la realidad. Hay sueños que quedaron en el cajón, asignaturas pendientes, y digamos, en mi caso, la vida me llevó para el lado de los negocios internacionales, un poco los consejos familiares, un poco, nada, lo que eran las modas del momento me llevaron desde una formación clásica escolar y una pasión por, digamos, escribir y leer los cuentos mitológicos a un mundo en donde se vive de lo que más rinde, y en ese momento estaba de moda estudiar economía, estudiar administración de empresas. Se decía que de las letras no se vive, y así me fui para el lado de la carrera de administración de empresas. mm, Después la vida siguió alejándome del tema de la escritura y me llevó de Roma a Buenos Aires, donde empecé a trabajar en el ámbito del comercio internacional, porque yo llegaba desconociendo totalmente la realidad argentina, y me vinculé con una entidad italiana radicada acá que promocionaba el comercio entre Italia y Argentina. Con lo cual, digamos, otra vez el camino me llevó para el lado de los negocios, en este caso negocios internacionales, que de alguna manera me permitieran de mantener el vínculo con mi país de origen. Y fue así que por muchos años, por querer mantener este vínculo, por estar de alguna manera motivada por, por esto que unía Italia, el país de donde venía, con Argentina, el país que ahora me había recibido, que seguí trabajando en esto. Pues no sé, también un poco las casualidades de la vida te llevan a un punto en donde decís, pero los sueños, ¿dónde están?
siguen en el cajón. Y un día, abriendo un cajón en la casa de mi mamá y reencontrándome con unos textos que escribí en la época del colegio, dije, qué desperdicio no haber seguido con esto. ¿Cuánto tiempo perdido? Y bueno, otra casualidad, en ese momento encontré en una vidriera de una joyería, de negocio de billutería, digamos, unas pulseras grabadas que llevaban frases de poetas y personajes ilustres. Y una de Goethe decía que si realmente deseas algo, lo más importante es empezar, comenzar. Y asocié las dos cosas, el sueño dejado en el cajón y el tema de comenzar. Y dije, claro, ¿cómo vas a cumplir un sueño sin haber empezado en ningún momento? Y dije, quiero empezar a escribir. Era mi sueño. Pero como perdí tanto tiempo, no voy a escribir un textito de colegio. Ya voy a empezar con algo concreto. Quiero escribir una novela. Y fue así como me anoté en un taller literario y decidí empezar un proyecto concreto que fue después mi primera novela Vertical. Ah, bueno, ahí, Así Rosa, llegamos a la escritura. perfecto, perfecto. Ahora vamos a ir haciendo todo el caminito. Resulta que vos me hablaste del sueño de las letras. ¿Cuándo empieza esa inquietud por las letras? Mira, yo recuerdo una profesora del colegio, yo estudié en Italia, con lo cual no te sé decir qué grado era, pero alrededor de los 12, 13 años, que fue la que me inculcó el amor por la escritura, por comunicar y transmitir sentimientos, contarme y contar cosas que me pasaban. Eh, y después, sucesivamente, en la secundaria ya empecé también a engancharme con la lectura en el sentido de que, o sea, todo lo que son historias que mueven emociones, tanto leerlas como escribirlas. Ese fue como el primer impulso, pero quedaba como acotado a un tema escolar. Sucesivamente, el impulso creció y pasó a ser epistolar, porque me sucedía que en las vacaciones o en los momentos cuando me vine a vivir a Argentina, la distancia de personas queridas hacía que yo quisiera contar todo lo que me pasaba. Y no era solo contar los sucesos, era contar cómo yo me sentía. Entonces ahí empezó como un intercambio importante de cartas, que también fue una manera de vincularme más con el tema de la escritura. Hasta que bueno, después vinieron los mails, la parte romántica de las cartas se volvió un poco más fría, la comunicación más inmediata y pasó y cambió la manera de contar. Y quedó todo congelado por un tiempo y solo salían las ganas de escribir cuando ocurría algo especial, un momento emocional especial. No tenía un diario, pero por ahí guardaba en la computadora archivos de relatos sobre situaciones que habían pasado y que a mí me habían generado emociones especiales. Y todo esto, nada, quedó así en lo esporádico hasta el momento en que tomé la decisión de arrancar a escribir en serio y escribir la novela, como te decía recién. Ahí en tu trabajo como copyright o como copywriter, digamos, cierta relación entre el mundo, no sé si lo llevas así, entre el mundo de los negocios y el mundo de la literatura. ¿Es así o solamente me parece? No, es así, porque de hecho, digamos, en el momento en que yo decidí dejar ese trabajo que mencionaba al principio, que mantuve por muchos años, busqué algo que estuviera vinculado con el tema de la escritura, que era lo que más me estaba apasionando e interesando últimamente. Y también una actividad que me permitiera igual aprovechar la experiencia que había tenido en tantos años de vinculación con el ámbito empresarial. Y el copywriting fue un poco una solución que se fue dando porque fui empezando a buscar cursos y capacitación en internet y descubrí que eso de escribir y contar historias se aplicaba también a las marcas. Promocionar una marca es emocionar al cliente, escribir un libro es emocionar al lector. La marca tiene, la empresa, la marca, empresa, producto, digamos, tiene una identidad y una voz, y el autor también tiene una identidad y una voz. Entonces hay muchas cuestiones que se superponen, obviamente.
en el copywriting no está esa libertad de crear como en la narrativa, pero es una manera de aplicar la escritura, el storytelling, esto de contar historias y de llegar al corazón de la otra persona para moverle algo que después en la parte esta del marketing es mover el deseo de comprar. Pero de alguna manera eso sucede a través de las emociones, entonces el que escribe en marketing también tiene que tener como el poder de conocer a su lector y encontrar la vuelta para entrar por el lado del corazón y de los sentimientos, que es lo que yo hago cuando escribo narrativa, porque quiero conmover, entre comillas, al lector, o sea, generarle alguna emoción que haga que quiera seguir leyendo, que quiera identificarse con el personaje, etcétera. Con lo cual sí, tenés totalmente razón, y hay un punto en donde las dos cuestiones de escritura se superponen. Bueno, y respecto de los géneros literarios, ¿cuál es tu género preferido? Mira, yo soy muy del momento, es decir, no me descarto el terror, por ejemplo, no me gusta para nada, pero lo contemporáneo, Ujú. romántico, thriller, Una puedo buena leer historia según el policial, momento. digamos. Una buena historia policial, sí, siempre me atrapa, eso siempre me atrapa. Ujú. Pero también historias conmovedoras de vida me atrapan, me interesan. Yo creo que según el momento por el que transito en mi vida, pero no, no te hablo de décadas, digamos, hablamos No, de no, mes a mes, claro, estados por de ahí me ánimo. atrae más. Exacto, más un género que otro. O también a veces según lo que estoy escribiendo, porque sucede bastante que estás escribiendo sobre una temática y buscas gente que escribe sobre algo parecido o que tiene un estilo que te gusta y podría inspirarte. Entonces, capaz que según ese momento, ahora no sé, con esto de, estoy escribiendo en este momento algo nuevo que está más relacionado con mi historia y el tema de la migración, y estoy leyendo, recién empezando a leer Léxico Familiar de Natalia Ginsburg, porque es una autora italiana, es una autora que habla del tema de la familia, de los recuerdos, tiene una historia de migración dentro de Italia, entonces me la recomendaron varias personas y es como que se me generó la curiosidad por leer eso. Pero el último libro que leí antes que esto fue un policial, eh, hasta bastante sangriento. Ujú. eh, y para atrás, literatura contemporánea, la uruguaya de Pedro Meiral, que Ah, ahora se muy estrenó bien. en cines. O sea, Sí, todo muy, muy variado. sí, sí. ¿Y qué cosas te inspiran? Yo creo que principalmente la vida misma. Yo soy bastante observadora, me encuentro registrando sin querer situaciones de la realidad o personajes de la realidad, y en un primer momento no, ni me daba cuenta, digamos, eran cosas que, no sé, en una sala de espera del médico, por ahí estaba mirando a una persona, cómo movía el pie, cómo estaba vestida, imaginándome quién era el acompañante con el cual estaba y creando una historia sobre esos dos personajes. Y después, cuando fui, o sea, haciendo la escritura algo más estable, me di cuenta de que buscaba esos momentos, observar personas en el colectivo, algo llamativo que ocurre en la calle, porque todo eso que te llama la atención de la vida real, en algún momento se vuelve parte de algún personaje o de alguna escena de lo que yo después termino escribiendo. Creo que lo principal es eso, en mi caso. ¿Tenés algún autor que vos podrías decir, mira, este tipo me influenció mi obra y es mi autor favorito? Mira, te voy a mencionar un autor italiano, porque más que influenciar mi obra fue como el disparador. Digamos, yo creo que hay una literatura de grandes clásicos y grandes autores y nunca tuve la ambición de escribir como los grandes, sino más bien como los más contemporáneos que quizás vemos en el lenguaje más cercanos a nosotros, al menos me pasa a mí. Y sobre todo,
me parece que lo que me gusta es empatizar con el lector y escribir historias en donde la gente diga, uy, yo soy ese personaje, a mí me pasa eso mismo. Y a mí eso me pasaba hace ya varios años con un autor italiano que no es de alta literatura. Este hombre se llama Fabio Bolo y escribió una serie de libros sobre historias de gente común y se daba la casualidad que tiene mi misma edad, con lo cual cuando él escribía a los 30 escribía historias de personas, de grupos, digamos, sociales de 30 años. Cuando escribía a los 35 también. Y más o menos yo sentía siempre que me identificaba mucho en esas historias, en los sentimientos, una forma de narrar cosas de todos los días en donde se dejaran al descubierto igual los sentimientos de los personajes. Entonces yo decía, algún día me gustaría escribir algo así, porque no lo veía demasiado complejo, rebuscado o difícil de interpretar, y lo veía muy cercano a la realidad de la gente común, como yo me sentía. Entonces creo que cuando escribí mi primera novela, un poco el desafío que me puse fue hacer algo similar, algo en donde se hablara de gente común y en donde la gente común se pudiera identificar. Hay en esto que contás una cierta reminiscencia, como una nostalgia de tu vida anterior. ¿Es posible que es contable lo que hizo que cambiaras de país o que tuvieras que venir a la Argentina? Yo en la facultad en Italia hice un intercambio de unos meses en Francia y estudiando en Francia conocí a unas chicas argentinas. Cuando terminé la universidad vine a visitar a estas chicas argentinas acá a Buenos Aires y ahí conocí al hermano de una de mis amigas que terminó siendo mi marido. Es Qué decir, bárbaro. después de recibirme, terminé conociendo a este argentino y, y yo había terminado la facultad, no tenía trabajo, digamos que la opción más fácil para estar junto era que yo viniera acá a buscar oportunidades de trabajo acá. Así que fue por eso, un poco por amor y por una jugada, o sea, sí, esas cosas del destino y por arriesgarme y decir, bueno, vamos a ver qué pasa. Conseguí rápidamente trabajo acá, me quedé, me seguí quedando Y aquí y estás. nada, ya hace más de 25 años que vivo en Argentina. Ya son más los años de vida vivida en Argentina que en Italia. Ajá. Se nota en tu lenguaje y en tus expresiones que no quedan reminiscencias del idioma natal. ¿Esto fue premeditado o fue convirtiéndose así de a poco? Me están gustando las preguntas que me estás haciendo. Es como si me conocieras sin conocerme tanto. No, mira, fue un poco una evolución. Yo llegué a Argentina sin hablar español porque con mi amiga en su momento hablaba en francés y, y un poco la necesidad de, bueno, de sobrevivir. Vas aprendiendo el idioma porque tenés que lidiar con el día a día. Al principio hizo que acelerara el proceso de aprendizaje del español. Y después en un momento llegué a un punto en donde quería disimularme ya, que quería mezclarme con la gente común, porque en un principio era todo el tiempo recibir la pregunta, ¿de dónde sos? ¿Y por qué estás acá? Y que todo el mundo me contara de sus abuelos, de la historia de los parientes que, como yo, habían venido de Italia. Que en un primer momento era divertido. De hecho, yo siempre digo que creo que para un italiano no hay mejor país que la Argentina para emigrar porque te reciben con un cariño absoluto y todos te cuentan de algún pariente que hizo el mismo camino. Todos venimos más o menos del mismo Pero, lado, Bárbara. claro, Urbano, sí, sí, sí. Potenza. Y bueno, mira, yo un poquito más al norte, pero Sí, estamos sí, ahí. sí. No, lo que, bueno, Em, yo recuerdo que mis abuelos se murieron hablando en italiano. O sea, no, ¿cómo decirlo? sí, No, no les costó, o, o no sé si les costó o no, se lo propusieron, eh, modificar adaptar su lenguaje al lenguaje, al español argentino, digamos, que además de ser un sí, castellano, es un castellano más bien
qué sé yo, como somos todos, como somos los argentinos, digamos, un castellano ad hoc, digamos, ¿no? Y Sí, sí, claro, entonces y yo me planteo que cómo habrá sido tu adaptación que terminás escribiendo en italiano, en castellano, obras sí. literarias, ¿no? Obras literarias. O sea, has tenido que crecer hasta los 20 años, déjamelo decir así más o menos, 18, 19, 20 años, en Italia con un idioma, con una carga dialéctica determinada, y luego transformarte en una literata argentina con un bagaje, con un menú de palabras de cierta importancia. Vos tenés que tener un menú mucho más importante que cuando eras italiana. Y todo eso lo has Sí. adaptado, y lo has adaptado. O sea, es como mucho laburo. Debe haberte costado horrores. Mira, es como que hay un proceso que va por dos lados. Por un lado, el tema inicial que te estaba comentando del adaptarme a la vida acá, quererme mezclar a los demás y no ser diferente. Y por otro lado, el perfeccionismo. O sea, ya cuando estudié francés y viví en Francia, me gustaba tratar de hacerlo, o sea, que la pronunciación, que las palabras, que todo fuera lo mejor posible. Pero ahí no tuve tanto tiempo, estuve 7 meses. Acá, con el pasar de los años, pude perfeccionar y perfeccionar. Yo vengo de estudios clásicos, estudié griego y latín en el colegio, estudié con el diccionario al lado los 5 años de secundaria. Y esa formación te enseña a Sí, encontrar la palabra correcta que va en el correcto. lugar correcto. Abre la Esa cabeza, es traducción verdad. que, claro. Entonces creo que eso mismo, esa gimnasia que hice, la apliqué también al aprendizaje del castellano. O sea, yo buscaba, no sé, lo que más me costó al principio era llevar y traer. Porque en Italia vos traes en vez que llevar, y no entendía la lógica. Y yo me la pasaba buscando y preguntándole a la gente por qué eso se dice así. Y había cosas que la gente no me sabía explicar. Dice, no, porque la regla es así. Hasta que, digamos, la cabeza va encontrándole la vuelta y aprende el mecanismo. Al día de hoy te digo que con esto de escribir y publicar, descubro todavía cuestiones del idioma que en 25 años no había descubierto todavía, o palabras que capaz que ahora buscando sinónimos, investigando, digo, esta palabra nunca la había escuchado. Es un camino inmenso, pero a mí me encanta, o sea, me gusta investigar la lengua, las palabras, las reglas. Creo que esto es un poco la base. Y después, ¿por qué llegar a escribir en español? Un poco fue porque cuando yo empecé a escribir fue antes de la pandemia, en un momento en donde nadie imaginaba cursos a distancia, talleres literarios por internet. Entonces, yo sentí que si tomaba la decisión de escribir un libro, iba a necesitar la ayuda de gente profesional, desde docentes, digamos, hasta correctores y demás. Por lo tanto, lo que tenía a mi alcance era en español. No era imaginable hacer un curso con Italia o que alguien te diera soporte a distancia. Por lo tanto, empecé en español con el esfuerzo de entrar en el lenguaje escrito también, que yo tenía el lenguaje escrito comercial de trabajo, pero quizás no tanto el narrativo. Es más, yo hasta que empecé a escribir leía principalmente en italiano para mantener el vínculo con Italia. ¿Y Y a partir de pensabas ahí decidí cambiar, ¿Y en qué idioma perdón. pensabas? ¿Y en qué idioma pensabas? Y mira, depende en dónde esté, con quién hable, porque si estoy sumergida en una realidad italiana, pienso y hablo en italiano. Si estoy acá y tengo que contestarle a alguien en español, y ya pienso en español, porque no hago la traducción, digamos, es un mecanismo ahorrativo. Como yo manejo los dos, trato de evitar el tema de traducir mentalmente. Entonces, Claro, si alguien claro. me habla en español, le contesto en español o pienso ese concepto en español, salvo alguna palabra que por ahí todavía se te chispotean y no la encontrás en el otro idioma, pero el concepto general, la idea va madurando en ese idioma.
me voy a Italia y automáticamente hago un clic y al poco tiempo ya solo pienso en italiano. Y después llamás, haces un llamado a Argentina y ahí estás descolocado y tenés que hablar un poco en poco. Eh, es cuestión más que nada, o sea, después de tantos años no es que te dicen, qué sé yo, los números sí, yo veo un número y lo sigo viendo en italiano. Eh, Qué no bárbaro. pienso 1937, leo uno, o sea, pienso ese número en italiano, pero creo que es de lo poco que te queda como instintivo. El resto lo vas, según el contexto en donde estés, lo vas adaptando al idioma del ambiente. Bueno, es el buen momento para hacer la primera pausa y a la vuelta seguimos, ¿te parece? Dale, perfecto. Quiero invitarte a que me sigas en mis redes. Podés hacerlo por Facebook, Instagram, YouTube, etc. Con tu apoyo puedo seguir creciendo para entregar mejores programas cada vez más atractivos. También podés suscribirte desde mi sitio web al newsletter en el que cada miércoles comparto mis notas periodísticas, siempre sobre temas de la literatura y su relación con la realidad nacional e internacional. Dame tu like, déjame tu comentario en YouTube o en las notas del podcast en mi web. Entre párrafos, la parte divertida de las letras. Todo comenzó con los conquistadores que invadieron estas tierras en 1573 y terminará en 2153 con una guerra sangrienta por el empobrecimiento y la privatización de los recursos naturales. A menos que los chicos puedan salvarnos, a menos que recuerden que el agua es el mensaje. En 2015, la Fundación Talentos Mayores eligió a un grupo de 8 niños que liderarán mañana el cambio más revolucionario y profundo que el hombre podría experimentar. Los ha elegido por su inteligencia y genialidad, por sus capacidades creativas, para formarlos con generosidad, solidaridad, ética, conciencia social y conciencia ecológica. Claro que para formarlos tendrán que vivir aventuras inolvidables, conocerán a seres líquidos de la ciudad intraterrena de Erz, desafiarán la relación espacio-tiempo, recorrerán cuevas y túneles debajo de la Sierra de Córdoba en la búsqueda del santuario del agua de los Comechingones e investigarán el robo de un camión cargado de oro. Para su misión primaria, conocerán un raro objeto ancestral capaz de comunicar a los elegidos datos sobre el pasado, el presente y el futuro. El rollo de Ongamira, que deberán colocar en su cuna, en las entrañas de la tierra, donde se encuentra el santuario. A la sazón, un lugar mágico en el que las enfermedades se curan y el tiempo transcurre de manera diferente. Un lugar donde las paredes tienen extrañas inscripciones, incluso el dibujo de un mapa visto desde el espacio, pero anterior al descubrimiento de América. Si conociéramos un dato cierto del futuro que puede acabar con la vida en el planeta tal cual la conocemos, ¿hasta dónde seríamos capaces de llegar para evitarlo? Los ritos mayores del agua. La nueva novela de Marcelo Gabriel Urbano. Estamos de regreso con nuestra invitada Bárbara Galantino, repasando su historia, su obra y su pensamiento. Bueno, en este caminito que venimos haciendo, que vamos de lo general a lo particular, me gustaría saber
sobre Una vida lejos, tu último trabajo literario. Bueno, Una vida lejos acaba de salir. Creo que los ejemplares impresos me llegaron la semana pasada, si no estoy equivocada. Y es un trabajo que tiene un origen bastante especial, porque vos dijiste cuando me presentaste que yo escribo también en una cuenta de Instagram relatos en capítulos diarios. Eso fue una iniciativa que tomé cuando decidí publicar el primer libro y dije, este libro lo van a leer pocos familiares y amigos, si no me abro Hablas de al mundo. Vertical, hablas de Vertical, el primero. En esa época, Ujú. claro, cuando publiqué Vertical, para llegar a un público que no fuera solo de amigos y conocidos, decidí abrir una cuenta de Instagram. Y yo ya seguía algunas escritoras contemporáneas independientes que adoptaban este mecanismo de la publicación en capítulos diarios de historias cortas de 2.200 caracteres, que es lo que te permite el posteo de Instagram. Y me gustaba, yo leía historias de ese tipo. Entonces dije, bueno, para darme a conocer voy a empezar a publicar relatos de ese estilo. Obviamente se llaman instanovela por Instagram y porque son más instantáneas, o sea, no tienen la profundidad de una novela, tienen que ser mucho más ágiles, todo más concentrado y ponele que en 20, 25 capítulos ya tenés una historia entera. Avanzando en esto, la cuenta va creciendo, publico Vertical, estaba terminando el segundo libro, Inestable, estaba en etapa de edición de Inestable, y veraneando en San Martín de los Andes, con esta necesidad de seguir posteando historias en la red, en mi cuenta de Instagram, empecé un relato que se llevará a cabo en la Patagonia, pero como estaba yo en San Martín, dije, no lo quiero hacer acá porque por ahí la gente que está en este momento conmigo se va a creer que cuento cosas de ellos. Lo vamos a ubicar en un lugar más extremo, en el Chaltén, un pueblo diminuto en el que yo había estado en dos oportunidades y que me había cautivado por ser tan diferente a la realidad urbana de una gran ciudad como Buenos Aires. O sea, no es un pueblo eh, como puede ser Bariloche, San Martín, que ya es mucho más chico y patagónico y de montaña. Es, no sé, no sabría, 10 cuadras por 8, 1.500, 2.000 habitantes. Pero turismo de todo el mundo porque allá hay cerros muy conocidos en el mundo de los escaladores alpinistas andinistas. Una realidad muy diferente, unos paisajes bellísimos. Y ahí viví situaciones muy extremas y muy distintas a mi realidad. Trekking en lugares donde no había señal de teléfono, 2 días totalmente lejos de la realidad sin enterarte de nada, acampar, nada, toda una serie de cosas que, como te decía al principio, son esas experiencias de vida que te impactan, quedan grabadas y que en algún momento vuelven a ser fuente de inspiración. Entonces, volviendo para atrás, necesitaba escribir una historia para postear en redes, quería que se llevara a cabo en la Patagonia, decidí que fuera en el Chaltén. Inventé una historia que tenía algo en común conmigo, una mujer que deja su lugar de origen para irse a vivir a otro, pero otro muy extremo, y ahí podía enriquecer el relato con esta cuestión del lugar que tanto me había impactado. Y surge una instanovela que se llamaba Una vida lejos, que no sé, no recuerdo ahora cuántos capítulos fueron, pero fue como el esqueleto de la novela que publiqué ahora. ¿Qué quiere decir? Que la historia en sí, más o menos, tenía un desarrollo muy superficial, o sea, esta mujer se traslada al sur, hace amistad con una de las personas que viven en el pueblo, que la ayuda a introducirse en esa realidad y a soportar las dificultades de estar sola en un entorno totalmente ajeno a lo que ella estaba acostumbrada. Y también conoce a un personaje masculino que le genera intriga, fascinación, una serie de situaciones de atracción.
pero todo enmarcado en este contexto natural que si no estuviéramos en ese pueblo tan extremo, quizás no tendría sentido toda la historia. Todo esto, nada, tiene su desarrollo en esos pocos capítulos online y cuando termina la historia, las personas que me siguen en la cuenta, que suelen comentar capítulo por capítulo, me escriben, ay, no queremos que termine, escribí más, ¿por qué no escribís una novela sobre esto? Todas cosas que como quedaron un poco ahí, pero la historia me había enganchado mucho. Y cuando terminé la edición de la novela anterior, Inestable, dije, necesito seguir avanzando y seguir escribiendo. ¿Qué proyecto puedo sacar? Y me pareció que podía ser interesante trabajar esa historia que ya tenía un principio y un final y un desarrollo muy rápido y profundizar a los personajes, las vivencias, contar hechos nuevos que no estaban obviamente narrados en Instagram y escribir propiamente una novela. Y así nace Una vida lejos y ha sido una vida lejos novela y ha sido una experiencia muy distinta a las anteriores, porque yo en mis dos novelas anteriores empecé a escribir sin saber a dónde iba la historia. Yo soy muy de escribir de impulso, no hago esquema de hacia dónde va el relato, porque siento que los personajes crecen conmigo a medida que voy escribiendo. Y en este caso fue una experiencia distinta porque yo ya sabía cuál era el final de la historia, pero no sabía qué nivel de profundidad iban a tomar los personajes en el desarrollo. Entonces fue más fácil por un lado a nivel de trama, y al no tener que reajustar la trama, creo que el proceso me dio la posibilidad de profundizar más a los personajes. ¿Sacaste Eh, alguna enseñanza de este cambio de paradigma en la forma de escribir? Es decir, por un lado, primero tenías unas novelas donde te dejabas llevar por el personaje y por el otro, una que tenía un esquema. ¿Te dejó alguna enseñanza ese cambio? ¿Vos la próxima la escribirías con un esquema o seguirías probando con que el personaje se vaya haciendo y que se abra camino? Mira, creo que esta nueva forma de escribir es mucho más fácil, como te decía, saber hacia dónde vas a ir o hasta dónde va a llegar la historia facilita mucho el resto del camino, pero a su vez yo no puedo planificar tanto. Entonces creo que el aprendizaje es un mix de las dos formas, es decir, tratar de ver hacia dónde va la historia, porque eso es menos pérdida de tiempo, menos improvisación, pero a su vez dejarte llevar por el personaje. O sea, si el personaje en un momento se sale del libreto y de ese esquema que se viene dando, sabiendo que tenés que llegar igual a ese final, darle la libertad de moverse, modificar un poco la historia. Esto es lo que me está ocurriendo ahora. Yo estoy escribiendo ahora una novela mucho más autorreferencial sobre un tema relacionado con la migración. Sé más o menos cómo es el camino, pero el personaje a medida que lo escribo me está llevando para lugares Te que va quizás no taladrando la tengo. cabeza. Sí, sí, sí. Hasta han surgido historias que después quedan, o sea, nosotros en el taller al que yo voy hablamos mucho de podar, porque a veces cuando escribís así de impulso uno escribe de más, pero no se tira nada de todo eso. Vos vas podando, cortando y almacenando, lo que sobra queda como en una alcancía y quizás es Es verdad, material para una historia futura. es verdad. Entonces a veces me surgen estos brotes que digo, no, no, para acá la historia se fue estudiando un personaje, me salió una historia nueva, pero no va. Bueno, va a la alcancía, volvamos atrás. Y ahí volvemos al personaje principal, a su interacción con este segundo personaje que tuvo un desarrollo aparte, pero que se tiene que volver a encarrilar. Y van apareciendo cosas que después enriquecen el recorrido general. Pero sí, volviendo a la pregunta, creo que me ayudó, esto que fue totalmente casual, me ayudó a entender de que no solo funciono con el impulso del momento, sino puedo tener una programación Un mapa. general que me ayuda a encarrilar ese impulso y a no Ujú. desperdiciar energías que igual no se desperdicia, pero se usa mucha energía en escribir porque Sí, para llegar
a lo que realmente después queda en la hoja, hay muchísimo trabajo. Se Ah, escribe 3 veces más de los que se publica, digamos, claro que pero sí, claro que sí. Vos sabés que ahora en 2 minutos nos vamos a ir al segundo corte, pero no quería irme al corte sin preguntarte por autores de Argentina, que es donde has publicado por lo menos una de tus novelas. No sé si esta última también. no, esta última la autopubliqué integralmente, o sea, sin editorial. La Ah, fuiste, terminé fuiste a imprimiendo la en una imprenta. imprenta. Muy bueno, igual que yo. Sí, sí. Hiciste lo mismo que yo. Ah, bien. Y sí, Bien. porque ya es como que adquirí conocimientos suficientes para hacerlo sola y me quise dar el gusto, o sea, vuelvo a la pregunta, con autores de Argentina me fue todo muy bien. Me parece que es una editorial que para alguien que arranca una experiencia de autopublicación, tienen todo lo necesario para allanarte el camino. Lo que no tienen, como la mayoría de las editoriales independientes, es después el soporte en lo que es la difusión y la venta. O sea, existe, pero es mínimo. Y yo creo que siempre el autor tiene que remar y promocionar y hacer el esfuerzo de vender su obra desde lo propio. Pero la experiencia con ellos fue muy, muy buena. Lo que me pasó es que después, al tener tantos contactos y conocimientos, quise darme el gusto de hacer desde cero todo sola y sobre todo, no sé cuánto tiempo nos queda, pero también experimentar lo de la autofinanciación del libro a través de la preventa, que para un autor independiente es algo muy importante, Si te porque hoy parece, en vamos a día la hacerla. inversión... Ahora lo seguimos, porque si no se nos va a cortar la Sí, transmisión. La seguimos desde el punto este que lo dejamos. Enseguida volvemos. dale, perfecto. Quiero invitarte a que te suscribas gratuitamente a mi canal de iVoox. Solo con apretar el botoncito de suscribirse en el player de este podcast vas a recibir información, novedades y sorteo de libros. Frases graciosas de gente aparentemente seria. Un aporte de entre párrafos para la batalla contra la polución periodística y el lawfare. Hoy, Groucho Marx. Durante la etapa en la que compaginó su carrera de actor con la de presentador del concurso You Bet Your Life, Apuesta a su vida, Groucho Marx entrevistó a una concursante que había dado a luz 22 hijos. Amo mucho a mi marido, explicó la orgullosa madre y feliz esposa. Groucho Marx replicó: a mí también me gusta mi puro, pero me lo saco de vez en cuando. La frase de hoy: fuera del perro, un libro es probablemente el mejor amigo del hombre. Y dentro del perro, probablemente está demasiado oscuro para leer. Frases graciosas de gente aparentemente seria, en entre párrafos la parte divertida de las letras. No olvides presionar el botón de suscripción, unirte a nuestra comunidad de ratones de biblioteca y desbloquear el verdadero poder de la narración independiente. Entre párrafos, encuentro de escritores, la parte divertida de las letras. Estamos de regreso con nuestra invitada Bárbara Galantino, con quien empezamos a recorrer el tramo final del episodio de hoy. Y nos había quedado calentito el tema de la autopublicación y de la autofinanciación. Entonces, esto de publicarse uno mismo requiere después de alguna técnica que vamos a pasar a un segundo plano. Pero dejamos en autofinanciación y en la preventa. Vamos con ese tema, por favor. Sí, lo que te contaba es que como los costos de publicación hoy en día están subiendo cada vez más por el tema de la inflación, del costo del papel, el cambio con el dólar, un poco la idea de autopublicarme se debió también a que cuando vos publicás con una editorial, tenés que dar una seña en el momento en el que empezás, o sea, firmás el contrato. Normalmente un 50%, con lo cual tenés que contar con el capital disponible.
En cambio, en este caso, yo quise, algunas editoriales ayudan también con la preventa, pero bueno, no era el caso de autores, la experiencia que yo había tenido. En este caso, al tener ya una pequeña comunidad de lectores, seguidores en Instagram y la experiencia de 2 libros más, dije, voy a intentar publicar este libro cotizando la impresión, pero lanzando una preventa, es decir, una venta anticipada del libro sin que estuviera impreso, a un precio más ventajoso, obviamente, para el que quisiera comprarlo con un plazo de entrega pautado, que en este caso eran de unos 20 días más o menos, para tratar de recaudar anticipadamente el dinero necesario para pagar la impresión. Y la verdad que me fue muy bien, un poco por esto de ya tener una comunidad lectora consolidada, con lo cual había gente que estaba esperando este libro. Y un poco también creo yo por haber trabajado el nicho de la Patagonia, del Chaltén, de los amantes de la naturaleza, porque empecé a difundirlo también a través de personas que estuvieran relacionadas con esa realidad y como te decía, es un lugar muy extremo, es un lugar que genera sensaciones especiales y yo creo que la gente que va a ese lugar y se enamora del lugar tiene algo especial. Entonces se genera como una magia y un entorno en donde el que estuvo quiere volver a hacer cosas relacionadas con eso. Y me ha pasado que cuando publiqué la portada, por ejemplo, mucha gente me dijo, ay, yo viajé, me enamoré de ese lugar, ay, quiero leer esa historia porque quisiera volver y no puedo, ay, yo soñé con irme a vivir allá y no pude, entonces quiero leer tu historia. Entonces, bueno, se dieron estas dos cosas, la comunidad preexistente y gente que se sumaba por haber yo investigado y promocionado un poco en el ámbito de la gente que hacía turismo de montaña, turismo en la Patagonia. Fue ese post tuyo que Y la verdad, dijiste 70 libros en 10 días. ese libro, sí, 70 libros en 10 días. Te confieso que metí una pequeña publicidad de Instagram, no lo Sí, vamos a negar, pero es un dinero relacionado con o sea, está incluido en el presupuesto a cubrir. sí, Y es irrelevante, es más o menos el costo de un libro lo que invertí en eso. sí. Eh, pero me acercó quizás la gente que al ver la portada y la foto de la Patagonia y del Chaltén, dijo, ese es mi lugar soñado, yo quiero leer ese libro. En esos 10 días, desde que lancé la preventa, que fue un sábado, hasta que la estiré un día más a un lunes, porque me habían quedado un par de personas que sí iban a abonar, pero no llegaban y no sé qué, y dije, bueno, hagamos que sea para todos. Vendí 70 libros, un número redondo que digo, que queda mentira, pero no, es real. Armé un formulario de preventa, una planilla Excel, con lo cual yo en el Excel tengo el nombre, el apellido, los datos de todas las personas y pude pagar la primera cuota de la impresión y mientras tanto seguir insistiendo y machacando y llegar también a cubrir el costo de impresión del libro. Obviamente el libro tiene otros costos que son la edición, la corrección, la maquetación, con lo cual no cubrí la inversión total todavía, pero lo de impresión sí, o sea, no tuve que desembolsar dinero mío en el momento de ir a pagar a la imprenta y retirar los ejemplares. Bien. Bueno, tiraste el tema. ¿Cómo fue el tema de la corrección, el maquetado y el arte de tapa? Bueno, ahí yo ya venía trabajando con profesionales del tema corrección hace tiempo, porque todas mis novelas pasaron por un proceso de corrección. En este caso, Una vida lejos tuvo un proceso de corrección y edición con las chicas de Creativa Correcciones, que ahora se llama Creativa Servicios, que yo había conocido empezando a moverme en el ámbito de autores independientes. Es muy fácil hacer amistades, contactos Sí. en el mundo de los autores independientes porque todos estamos necesitando lo mismo, apoyarnos Ah, uno con otro y conseguir buenos contactos para lograr productos de calidad. están pescando en Entonces, un barril. sí, sí. Entonces, nada, ya había trabajado la corrección de inestable con las mismas personas y en este caso hicimos un trabajo de edición
Es decir, no solo la corrección ortotipográfica, sino hubo una lectura de toda la historia con algunos cambios para trabajar más a fondo la coherencia de los personajes, reacciones de algunos, eh, como algunos matices de la personalidad sobre todo ese tema, digamos, porque la historia en sí ya tenía un desarrollo, no necesitaba ajustes el desarrollo de la historia, pero quizás sí esto de los personajes fue algo que trabajamos en edición. Y después, siempre a través de la misma red de autores independientes amigos, llegué a otra chica, Anita Amado, que es diseñadora y maquetadora, que es autora a su vez, y que dijo que por maquetar y hacer el arte de tapa de sus propios libros, se terminó volviendo profesional del tema, o sea, empezó a estudiar más y ahora ofrece servicios a colegas que escriben y necesitan autopublicar. Con lo cual fue todo sucedió en un mundo de gente querida y cercana, y eso es muy lindo. Pero quiero agregar algo más relacionado con la portada, porque si bien el diseño lo logramos con Anita, hubo una gestión con un fotógrafo especialista, digamos, en la zona, en el Chaltén, un fotógrafo Luciano Bacci, que organiza trekking fotográficos allá, o sea, lleva personas a sacar fotos entre las montañas que contacté a través de la red, tirándome el lance, a través de otro llego a esta opción, porque yo quería una foto muy impactante, porque para mí, digamos, acá viene la parte del marketing, la experiencia del marketing de toda la vida y de los libros. La portada para mí es clave. Hay muchos libros que se venden por la portada más que por el contenido, o yo misma soy una compradora que si la portada me llama, entro y compro el libro. Entonces quería una imagen que fuera muy representativa del lugar para seducir ese público que para mí iba a venir por ese lado, por los que aman esa zona. Y di con esta persona, con Luciano, que muy amablemente me ofreció su trabajo por amor al arte, un arte, o sea, por compartir este amor al arte, porque, digamos, para él no era ningún negocio regalarme una foto, pero a su vez entendía el proceso creativo del autor autopublicado, como a él le habrá pasado en muchas circunstancias con sus fotografías. Entonces hicimos como una alianza, un acuerdo de promoción recíproca, o no sé, él me terminó regalando las fotos y yo me reencariñé con la promoción de todo lo que hace. Si fuera por mí, me iría yo misma al viaje que hace ahora en noviembre para sacar fotos de la zona. Y la verdad que creo que fue un golazo, porque la portada, después hicimos un trabajo con Anita para agregarle la figura de la mujer que aparece en la portada, eso no es parte de la foto, pero si te mostrara todas las fotos que vi y todas las opciones que estuvimos evaluando para encontrar una perspectiva, los colores, sobre todo la perspectiva, es como algo, parir la portada es un proceso, yo creo que le pasa a muchos autores, es difícil porque vos lo tenés en la cabeza, sabés el mensaje que tiene adentro toda tu obra, pero reducirlo a una sola foto, a una sola imagen, es dificilísimo. Entonces, cuando me mandó esta foto, después de otras, muchas, varias, y vi esta perspectiva como del río, las vueltas, Es la impactante montaña la lejos, Nevada, sí, ¿no? Sí, sí, es muy sí, 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 impactante, muy sí. impactante. Lo estoy viendo en este momento. Me pareció que quedaba con el mensaje de esta vida lejos, de cómo son las vueltas de la vida, de cómo parece muy lejos, pero vos estás sumergido en el contexto. O sea, es como difícil de explicar, pero bueno, fue como un flashazo. Dije, esta es la foto. Y a partir de ahí empezamos a trabajar después el personaje humano, porque si no parecía casi un libro turístico. Si dejás la Ajá. foto sola y no le pones un toque de humanidad, Sí, corres el riesgo de irte para el lado del turismo o otro concepto. Había visto algunas otras fotos que parecían estas
bienestar, introspección, el agua, el río, que parecían otros mensajes. Bueno, y Sí, después trabajamos la tipografía, los colores. sí, la verdad que es muy Hay mucho. importante. Cuando el libro crees que está terminado, hay mucho más todavía para trabajar. Bueno, y ahí nos diste algunas pistas sobre marketing. Ya sabemos que vos trabajás en el mundo del marketing o que venís de ahí también, del negocio internacional. Y bueno, me falta preguntarte cómo te las arreglás con las redes, si todo lo que haces lo haces vía redes o haces alguna cosita más. Medio nos insinuaste que habías metido algo de publicidad. Cuéntame todo ese proceso. Sí, yo elegí Instagram como red principal y considero que ya le dedico mucha energía, con lo cual para el tema de la escritura narrativa para mis libros no uso otras redes, eh, salvo algún video que subo a YouTube también, porque a veces es más fácil compartirlo a través de links de YouTube. Por cada libro, por ejemplo, yo hice un book trailer que hago yo personalmente, que sería como el tráiler del libro en vez que de la película. Es decir, son imágenes con textos que resumen lo que sucede en el libro, como la sinopsis narrada a través de imágenes. Y eso, en ese caso usé Instagram, los Reels, pero también YouTube porque te permite más facilidad de transmitir el link de YouTube y que más personas lo puedan ver. Un poquito más largo Pero los el tema. videos, ¿no? Como para poder comunicar Sí, más en cosas. realidad uso lo mismo, pero a veces hay gente que te dice, yo no tengo Instagram, no lo puedo ver. En cambio, nadie se bloquea. Es mentira, o sea, vos, aunque no tengas Instagram, podés ver el reel, pero hay gente que se traba con eso. En cambio, si le decís, te mando el link de YouTube, nadie se hace problema. Saben que pueden Sí. verlo y entran. La gente más grande, quizás que no está tan familiarizada con Instagram. Entonces, bueno, uso ambas, pero a lo que le pongo sangre, sudor y lágrimas es a Instagram. Y hago todo sola, aprendí a usar Canva para diseñar, eh, CapCut, herramienta de armado de videos, o sea, todo autodidacta. Yo no soy demasiado tecnológica, pero después la necesidad hace que uno se demaña y empiece a practicar y nada, y las cosas vayan saliendo cada vez mejor. Eh, pero es mucha energía lo de la red, sobre todo porque yo creo que para crecer lo que tuve que hacer es ofrecer contenido gratuito. Y el Ujú. contenido gratuito es algo que de alguna manera, o sea, es un costo personal importante porque son muchas horas de trabajo no rentado, que en este caso dio sus frutos, porque esta preventa no hubiera sido posible sin estos años de trabajo en la cuenta. Entonces creo que es eso, es remar mucho para resultados pequeños, pero que en algún momento llegan. Yo creo que perseverar es fundamental. He tenido momentos de bajón terrible y ahora estoy en un momento de felicidad porque digo, al fin todo lo sembrado da su cosecha. Empieza a ser- Sé que solo. ¿Cómo? Empieza a dar frutos. Sí, sí, sí. Es un principio, o sea, se vendieron 70 libros, tengo mucho más para vender, pero fue la preventa, fue el comienzo, entonces yo creo que voy por el buen camino. Todavía hay una serie de acciones que ya tengo planificada para seguir vendiendo, pero quiero decir algo porque hablar de vender y de marketing, hablando de libro, es feo. Quiero decir que lo que impulsa todo esto no es el deseo de ganar plata con el libro, es el deseo No. de que la gente lo lea, de llegar a más personas Sí. para ser leídos. Uno O vende sea, yo para, creo que paga para escribir. Sí, es un sí, lema que yo siempre, exactamente. es O un sea, lema que yo siempre digo en este programa. tenés que ingeniártelas para financiar la difusión de la obra, Ujú. porque vos querés que la gente la lea y querés que se emocione y querés que te dé una devolución y te diga el libro me atrapó, no podía parar de leerlo. Todo lo que sea, te leí y me emocioné, es la recaudación que yo quiero, digamos. Bueno, te voy a hacer dos preguntitas finales. Una es si hiciste las presentaciones oficiales de tu libro. Sí, ¿Mm? hice una sola presentación porque Vertical salió en pandemia y en ese momento era medio complicado pensar en una presentación. Entonces, en marzo de este año hice una presentación que se llamó Quiero brillar como una estrella,
que en realidad fue la presentación de los dos libros, Vertical e Inestable. Inestable salió en diciembre, esto fue en marzo, pero fue como una narración de mi camino en la escritura. Yo empecé a contar cómo había empezado a escribir, quién soy, me eché humor para que la gente que fuera, no se quedara dormida con la temática. Invité a algunos amigos escritores a leer parte de mis textos o a interactuar conmigo para hacer más dinámico el evento. Y ahí presenté un poco esto de ¿Dónde lo que fue mi hiciste? camino. Lo hice en un café literario en Palermo, perdón, en Caballito, Momo Café. Bien. Eh, nada, aproveché y presenté los dos libros. Pero fue como mi historia en la escritura, digamos, en el camino de la escritura. Y ahora para Una vida lejos, todavía no sé bien qué fecha tendrá la presentación, seguramente voy a hacer algo, pero me gustaría hacer algo en un marco también de turismo, con imágenes, con algo que haga que el que Tengan participa se reminiscencias, sienta. ¿Cómo? reminiscencias patagónicas, algo que lleve a la gente de viaje a la Patagonia. Claro, viste que ahora están de moda las muestras inmersivas, Van Gogh y esas que Sí. te rodean de las imágenes y te sentís que estás metido en el cuadro. Bueno, yo quisiera tener fotos y que la gente sintiera cómo es estar en ese lugar. Así que me parece que me va a llevar un tiempito la organización. Y aprendí también que no es que por haber lanzado el libro hoy, la presentación tiene que ser mañana. Yo puedo hacerla en el momento en que más me convenga y es más, la presentación también es otra herramienta de llegar a más personas, con lo cual se puede aprovechar un momento en donde ya pasó el pico, por ejemplo, de la preventa y sucesivo, y relanzar y hacer que se acerque más gente con este evento al libro y bueno, a conocerme y demás. Bueno, y te queda después hacer la versión en ebook y subirlo a Amazon para que la gente del exterior te lo pueda Sí, comprar. esta vez lo voy a hacer porque no lo hice con los dos libros anteriores, pero el proyecto sigue con esto, de Bien. pasar a una versión ebook. Bueno, como sé que nos quedamos sin tiempo, me van a quedar un montón de preguntas, pero al menos recordanos dónde se pueden comprar tus libros, cómo tienen que hacer los lectores para juntarse con ellos y los datos de tus redes sociales para que la gente tome nota. De todos modos, igual te aviso que yo en la nota de la que va a salir la semana que viene, ahí van a estar todas estas cosas que vos nos contás ahora. La Perfecto. dirección de Instagram la voy a poner y dónde comprar los libros. Mira, todo se canaliza a través de la cuenta de Instagram, que es @palabrasdebar. Porque ahí en el link de la biografía está tanto el link de compra de Una vida lejos como dónde encontrar los otros libros. Así que diría que la mejor manera es mandarme un mensaje directo por Instagram o entrar al link de la biografía y buscar cómo comprar Una vida lejos, cómo comprar. En realidad, en cómo comprar Una vida lejos está también cómo comprar los otros libros. Sí, yo me metí en tu Es el Linktree, canal más está fácil. muy prolijo, es muy fácil llegar. Así que Sí, está creo bueno, que está es bueno. la mejor manera. Bien. Bueno, Bárbara, ha sido un verdadero placer, un gusto. Hemos pasado bárbaro, lástima que, bueno, por razones que ajenas a ti, hemos tenido que acortar un poquito la entrevista, pero ha sido verdaderamente maravilloso escucharte y de veras muy lindo como inspiración para otros escritores, todo esto de meter garra y hacer todo por la fuerza de uno mismo, ¿no? Sí, sí, yo creo que se puede. El mensaje para todos los que escriben es que comiencen y que no se detengan, los obstáculos se pueden superar y es un camino que enriquece muchísimo. Se conocen muchas personas valiosas. De hecho, mismo estar acá en este programa que me ha parecido realmente me hiciste pasar un buen momento, muy buen momento, unas re lindas preguntas. Es algo de estas experiencias que ocurren en el mundo de la escritura y que uno antes quizás no se esperaría.
Así que nada, invito a todos los que lo estén pensando, a lanzarse a este mundo de escribir. Hay cosas buenas y como todo, es cuestión de hacer y después de a poquito uno va avanzando. Así que muchísimas gracias por este espacio, me parece valioso porque los autores independientes necesitan de toda la difusión posible, necesitan rodearse de personas que están en la misma. Así que te agradezco nuevamente por haberme invitado y bueno, espero que los oyentes disfruten de esta charla que para mí ha sido muy placentera. Bueno, nos vemos pronto, seguimos comunicados y a medida que vayas teniendo novedades me las vas pasando, así las vamos publicando en el blog. Te mando un beso muy grande. Chau, chau. Mucha suerte con Perfecto. la venta. Chau, chau. Hasta aquí, Entre Párrafos, Encuentro de Escritores. Un podcast emocionante sobre literatura independiente. Aquí estarás descubriendo libros donde las palabras cobran vida y las emociones desbordan. Unite a nuestra comunidad y descubrí la magia de la literatura en cada episodio. Suscríbete ahora y comienza tu viaje literario. Soy Marcelo Urbano, periodista, escritor y por la gracia de las nuevas tecnologías, podcaster. Te espero en el próximo programa.